Seguimos a través de FJ Directo y en este momento tengo el gusto de recibir a una leyenda viviente, mi hermano, mi pana, el papalote mayor Yun Echevarría. Yun. Saludos, Frankie. De verdad que un gusto. Pues, lógicamente, siempre hay un tipo de reunión como esta en momentos inesperados, ¿no? En el caso de esta entrevista que tú estás cursándome ahora, el fallecimiento de una leyenda, como tú me citaste a mí. Ese sí que era una leyenda, Marianito Artao. Háblame de tu experiencia de vida con Mariano, cómo tú llegas a él, tu entrada a Radio Rock. Hay un vínculo directo, Sí. estrecho con él. Definitivamente. Primero, ya yo había empezado en la radio unos años antes de yo conocer a Marianito personalmente. Estoy hablando de Radio Voz, la emisora de la salsa de Carolina. Era una emisora local. Y yo, cuando tenía tiempo de oír radio, me escuchar a Marianito porque era una persona que estaba bien adelantada a la época. Tú sabes que los locutores en esa época eran los locutores tradicionales, WKQ, qué sé yo qué, y eran bien sobrios, ¿no? Y yo oía a Marianito, Marianito, el hijo de Guito, volando bajito, y decía, diablo, ese es el estilo que yo quiero tener. Nada, pasa el tiempo. Y doy una vuelta por unas cuantas estaciones de radio y caigo a QBS. Y ahí estoy trabajando con Tito Magnum y unos cuantos más. Tito López. Y me toca un turno de 10 a 3 de la tarde, después de Cosme, que era que tenía el morning show. Con Chino. Oye, hermano, tú sabes de esto. Nada, estoy en el aire y me toca tirar llamadas al aire para recibirle el público. Y la segunda llamada... Hola, mano, ¿tú sabes quién te habla? No, dígame. Es Marianito, brother, ¿qué te pasa? Sal de ahí, arranca para acá ahora mismo que te necesito aquí yo. Marianito, ¿tú me estás vacilando, brother? No, es Marianito, brother, Marianito. O sea que tiene una voz ahí de la más dulce. Mira, te voy a poner a alguien aquí. Está aquí, en el otro lado estaba Muchado. Mira, mano, te estamos llamando para que te vengas a trabajar con nosotros y mande esa gente pal. Y nada, yo terminé el turno a las 3 de la tarde, arranco para allá, que eso era en Miramar. Me estás hablando de Radio Rock. Es Radio Rock. Y yo decía, mano, pero será verdad que me van a dar un break en Radio Rock, a mí, viaje. Y caigo allí, y está Marianito esperándome junto a Muchado. Marianito era el director, y me llevaba para la oficina, me dice, mira, mano, esto es lo que hay. Tienes que dejar esa emisora ahora mismo, y mañana empieza a trabajar con nosotros aquí yo. En Radio Rock. En Radio Rock. Yo, ¿estás seguro, mano? Sí, mano, empiezas mañana mismo. Te vamos a dar un training para que hagas, porque todo allí no era en vivo, tú sabes, se grababa, era una emisora computarizada. Y yo me fui con ese viaje, como decíamos en aquella época, un viaje, porque desde que tú entrabas a ¿cómo se llama? Los casinos, ¿sabes? Yo estaba en una meca que decía, ¿qué clase de viaje he tenido? Y la dicha que Dios me dio de que ese señor sea el que me llame a mí, a una persona que yo admiraba y que rogaba porque yo tuviera una oportunidad de estar con él. Me llamó y me dio ese break. Ahí yo recuerdo, y tal vez esto me corrige, que el ID decía, con estudios en el Hotel Gran Bahía, hogar del fabuloso Vista Bahía San Juan. Desde el penthouse del Hotel Gran Bahía, hogar del fabuloso Cloud Room, esta es WBMJ San Juan 1190, La Roca. Ese era yo. Radio Rock, el 12 AM, música en La Roca. Ese ID lo hice yo. Marianito me enseñó a modular, a hacer el ID. Después él tenía unos segmentos y él iba, porque era un chamaco que le daba break a la gente. Él tenía un segmento que decía, este es Radio Rock Confidencial, con Marianito Artao. Si usted necesita que le ayude en su comunidad, qué sé yo qué cuánto, me dijo, cógete ese estilo, porque ese segmento te lo voy a dar a ti para que tú lo hagas, empiezas a destacarte. Yo, está bien. Oye, y pasa el tiempo, no mucho tiempo. Y esta emisora, pues era una emisora bien poderosa, traen agrupaciones americanas. Barry White, trajeron a los muchachos YMCA, ¿cómo se llama? Y los de Rappers Alike. Ajá. Pues entonces, cuando trajeron ese concierto aquí, pues yo estaba de jockey y los animadores en la tarima era Marianito y Moon. Y entonces, pues, Marianito me ve abajo así y me llama. Mira, ven para acá, señores, queremos presentarle a la nueva adquisición de Radio Rock, se llama Junior Echevarría, un chamaco con mucho talento que se acuerda, y yo empiezo a hablar ahí, agarro el micrófono, señores, esto aquí no vamos a estar hasta la amanezca, y cuando llegue la mañana vamos a coger una libre pan, la vamos a abrir así por el mismo medio, la vamos a empadurnar con mantequilla y vamos a estar amanecidos.
y yo oigo un señor de abajo que dice, he's the guy. Yo, ya lo que estaba pasando aquí era el gerente de la emisora, Bob Bennett. Le dice a Marianito y a Moon, he's the guy, yo quiero ese señor con Moon Shadow por la mañana aquí, el lunes, empiezan en el bufeo matutino. Y yo, rayo, pero todas estas cosas me están pasando a mí, gracias al señor Marianito Hurtado. Tú sabes que tú me haces recordar una época tan especial porque para los que nos ven en otras partes del mundo, estamos hablando de la emisora que marcó un antes y un después en la historia de la radio en Puerto Rico, de Radio Rock antes y Radio Rock después. Era el modelo, era la emisora que todo el mundo quería ser como esa emisora en términos de música y en términos de su personalidad. Y el programa El Bufeo Matutino era lo más grande. Exactamente, y era la emisora que tenía el poderío económico, no necesariamente que tuvieran los comerciales que auspiciaran la programación, sino que era la emisora, this is the Bob Hope Station. En aquel momento Bob Hope era el séptimo millonario de la nación norteamericana, el comediante. Oye, ¿tú sabes cómo eran los concursos? Los cofres. ¿Te acuerdas de los cofres? Oye, hoy te regalan una bicicleta, si acaso un carro en alguno que otro programa que esté poderoso. Pero en aquella época, yo me acuerdo uno de los cofres, regalaban 4 Mazda rotativos. El que se gane el cofre número tal, se gana 4 Mazdas de un cantazo. Yo te voy a recordar algo. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Te voy a recordar algo. Yo, como ahora, puedo decirte de aquel ID o aquella promo que decía el verano de $24,000 de la tremenda Radio Rock. Sí, a rayos, sí, señor. Y eran $24,000 que regalábamos. Y entonces, en aquella época se regalaban viajes a la luna, que todavía no se pensaba que alguien podía ir a la luna. Y estaban regalando, uno de los cofres tenía un viaje a la luna. Otro de los cofres era 5 cruceros por alrededor del mundo. Te bajas en uno, te montas en otro y sigue por ahí. Y se lo llegaron a ganar la gente. Que se cumplía. Yo quiero que tú me resumas Marianito Hurtado en tu vida en una oración. El significado, y con eso cierro, de lo que Mariano significó para ti, John. Bueno, sinceramente, y yo te lo he dicho aquí a un montón de las personas que están presentes, Marianito significó para mí la consagración de mi estilo. Yo venía con un estilo que era salsero, y lo conjugué con Marianito porque esa era la figura que yo admiraba. Y yo no quería saber que me dijeran el loco, ni aquel, ni el otro. El mío era Marianito y tuve la dicha de estar con él y ahí mismito empecé a enfilar mi estilo. Y yo creo que parte de mi estilo tiene mucho de él, definitivamente que tiene mucho de él. Desde que lo conocí en su programación hasta que lo conocí personalmente, que me ayudó, porque tú sabes que él era maestro de locución también. Y él tenía un van, yo me acuerdo que tenía un van para pasar los fines de semana en Loíza. Oye, me llevaba para allá, para Loíza, ya tú sabes, a nivel se bebía brandy con leche. Y ahí hoy empezamos a vacilar, y en vez de estar vacilando, era dándome clases. No, mira, tienes que bajar el tono así, subirlo aquí, allá. La modulación. Sí, mano, definitivamente creo que Marianito era un ícono, definitivamente. Tú sabes que yo quiero expresarte mi admiración por ti, porque en un momento mis referentes eran Moon, Marianito y Yun Echevarría. Reconozco a Yun Echevarría una de las voces más lindas que ha tenido la radio en Puerto Rico. Gracias, Franquillo, igual que usted. Y yo me alegro mucho haberte conocido y haber tenido la oportunidad de trabajar contigo. Coincidí contigo en una historia que tú estabas mencionando hace un poquito atrás, cuando ustedes eran disc jockey en la radio, los muchachos del oeste, Copar y todas esas cosas, y Moon y yo fuimos, vamos a ver esos titeritos a ver cómo ejecutan, y yo estábamos, me acuerdo que había un sitio, era una cancha o algo, estaban haciendo una actividad ustedes, nosotros estábamos bien arriba, trepados, y Moon y yo allá mirando a Frankie J. ¿Y qué decían? ¿Qué pensaron? Bueno, los chamaquitos tienen talento, hay que cuidarnos. Yo decía, Moon, hay que cuidarnos, esos chamaquitos no es tan fácil, ¿oíste? Y Moon me dijo, olvídate de eso, nosotros somos los reyes. Que nos pidan perdón. Al estilo de Moon. Sí. Papi, muchas gracias, te quiero mucho. Dios te bendiga. Papi. Y que Dios bendiga la figura y la imagen de Marianito Hurtado. Amén, descansen en paz. Seguimos. En un homenaje y reconocimiento al señor Marianito Hurtado, el papá de todos nosotros. Él era el director de programación y la convocatoria era que teníamos que estar aquí. Estoy con un amigo de muchos años, Nagel Torres. Nagel, ¿cómo estás? Frankie, qué placer estar contigo y como siempre decimos, qué pena encontrarnos en momentos como este, pero nos llena de alegría el poder saber que Marianito, dentro de todo lo que logró en la radio, además de su trayectoria, juntó muchos buenos amigos y ahí estamos nosotros que tenemos ese privilegio. Me gustaría que hablaras
nos contaras qué significó Mariano, lo que ha sido tu carrera como locutor, como persona también, spokesperson, representando diferentes productos en la televisión de Puerto Rico, Nagel. Mira, recuerda que en mi caso yo vengo de Ponce. Nosotros los locutores que pudimos salir del sur y vinimos al área metropolitana, pues crecimos escuchando a Marianito y a muchos tantos otros locutores del área metropolitana, en lo que nosotros nos pudimos integrar acá al área de San Juan. Y cuando yo estaba en Radio SAR, en Ponce, pues una de las referencias para poder empezar a aprender a animar salsa era escuchar a Marianito en Salsoul. Y lo que hacíamos era que los momentos que no nos tocaba estar en el aire, sintonizábamos, escuchábamos a Marianito, agarrábamos ideas de lo que hacía Marianito y entonces cuando nos tocaba ir al aire, pues ajustábamos un poco porque la verdad que el estilo de Marianito, no hay duda, era único y por más que tú trataras de hacer las cosas igual, en algún momento como Marianito no te iban a salir porque era la personalidad, era el carisma, era el ser humano, que después entonces cuando uno viene a San Juan a trabajar y tiene la oportunidad de conocerlo, yo cuando llego entonces a unos Radio Group a trabajar entonces en Fidelity y tengo la oportunidad de hacer unos turnos en Salsoul, ahí es donde tengo más interacción y más conocimiento y más relación con Marianito. Y ahí entonces lo que uno había admirado por tanto tiempo en el comienzo de la radio, lo tenía de frente. Y esas conversaciones y esos temas que podíamos hablar y uno poder decirle, Marianito, yo cuando comencé te escuchaba, y era siempre lo que el individuo decía, no diga una cosa así que me hace sentir viejo, pero era verdad, oye, uno creció escuchándolo para uno poder aprender cómo era que se animaba salsa y cómo era el tipo de animación para el tipo de música que nosotros hacíamos en aquel momento, y esos son los recuerdos que uno tiene de Marianito. Si yo te preguntara qué hay de Marianito en Nagel Torres, ¿qué tú me dirías? Wow, ¿qué hay de Marianito en Nagel, en mi trabajo en la radio? En tu estilo, en lo que sea. Sí, yo te diría que una de las cosas que a mí me gustaba mucho de Marianito era como él hacía la animación, que él entraba, pero de momento él le daba como que velocidad y de momento reducía la velocidad y las frases que él tenía y las terminaciones que él hacía. Claro, la voz de Marianito era única, ese vozarrón al final no había forma, pero ese delivery rápido, lento, ese tipo de palabras de ocurrencia que conectaban con la audiencia, yo creo que uno la fue adaptando. Y claro, cuando hacíamos salsa la podíamos adaptar, pero cuando ya nosotros empezamos a hacer otro tipo de radio, como fue el tiempo de Mega, el tiempo de Kaku, pues como que llevar el estilo de Marianito era más utilizado mejor para música tropical que para otros estilos de música. De hecho, tratar de imitar a Marianito era una cosa imposible, pero era el referente, era como que tú decir, así es que yo quiero ser. Eso era una de las cosas que uno podía decir. Si uno escucha, y ahora que yo tuve la oportunidad de ser profesor en las universidades por 15 años, es algo que cuando yo lo escuchaba ahora, ya siendo profesor, Marianito tenía esa elegancia, esa calidad en la pronunciación que siempre lo enfatizamos en las clases, ese uso correcto de las palabras, aunque él se inventaba un léxico y unas palabras para poder conectar con la audiencia, pero tú oías la pronunciación de las R, las S, todo lo que nosotros siempre enseñamos en la universidad, y Marianito lo tenía como para tú decirle a los estudiantes, mira, este es el modelo y así es que se tiene que pronunciar y se tienen que decir las cosas cuando tú estás detrás del micrófono. Me parece que es excelente lo que has expresado desde el punto de vista de un profesor tal como tú lo eres, pero hay algo interesante en el caso de Mariano, era su don de gente, la calidad humana detrás de un excelente profesional como lo era Mariano. No sé si coincides conmigo en eso. Sí, no, y eso era lo que le decía al hijo cuando lo veía en la capilla. Yo le decía, si hay algo que puedes tener la seguridad y que te lleve a llenar de orgullo de tu papá, es saber que tu papá puso una semilla en cada uno de nosotros, de los que tú ves aquí, colegas y compañeros de la radio, pero lo más que nosotros recordamos de tu papá era la humildad, y vimos allí fotos donde él estaba en pantalones cortos, estaba en maones, estaba en tenis, y habían fotos en gabán, y él me decía que hasta hubo como que un poco de controversia si se ponía a Marianito en una foto con gabán como referente, porque tú veías a Marianito y siempre lo veías bien elegante. de pueblo. Y de pueblo. Bueno, sí, cuando estaba en lo de él. Y la cuestión, y ese es el Marianito que yo creo que tú dices que debemos o que recordamos de los tiempos de la radio, porque la animación de Marianito, aunque tenía todos los detalles que yo te conté, en su pronunciación y todo, era una animación en radio que conectaba con la audiencia, con el pueblo, y yo creo que por eso decir Marianito y decir salsa y decir radio es como que todo un mismo referente. Me alegra saludarte, verte bien.
Mucho éxito y adelante siempre, Nagel. Frankie, te queremos y sabes que, al igual como yo le dije a Marianito, te lo tengo que decir a ti, comencé en la radio escuchándote en aquellos tiempos de Cosmos y le doy gracias a Dios por la amistad que nos ha permitido tener durante estos años y sobre todo verte tan bien que estás bien y desearte el mejor de los éxitos. Es recíproco, hermano. Te Salud. quiero, Frankie. Yo también. Continuamos a través de FJ Directo y en este momento comparto con un amigo de muchos años, Joey Hernández. ¿Cómo estás, Joey? Bueno, contentísimo primero de verte y de saber que dentro de la industria sigues ahí. Hay veces que es bien difícil hablar de uno mismo, pero este caballero que está aquí tiene una gran trayectoria y una gran trayectoria, como dicen nosotros los que somos mayagüezanos, al igual que él, con el orgullo de todo lo que Mayagüez ha producido. Amén. Y sigues ahí, así que esto también es un momento difícil porque estamos coincidiendo hoy en la funeraria, en despidiendo y cerrando para mí un ciclo de lo que ha sido uno de los mejores locutores que ha tenido el país y que para ti y para mí, sin duda ninguna, fue y seguirá siendo una escuela. Cuando ni tú ni yo pensábamos trabajar en la radio, escuchábamos a un tipo y bueno, como dice la juventud ahora, cuando yo sea grande quiero ser como él. Y resultó que la vida me bendijo porque llegamos a coincidir en Sal Soul, cuando yo empecé a trabajar con Sal Soul en lo que era Viva FM, Aguadilla, Mayagüez, y se hace la primera emisora que los otros en unos radios compran, y entonces pues ya empezamos a compartir tarima, Los otros, para las personas que, perdóname, para las personas que no están viendo fuera de Puerto Rico, propietarios de Uno Radio Group, que era el conglomerado de estaciones para el cual en un momento laboró Marianito Hurtado. Sí, fue la voz oficial de por muchos años, y entonces pues escucharlo, entonces verlo también en eventos. Sabes que en todo Puerto Rico, no voy a mencionar la marca, pero sabes que en un momento dado había unas marcas de cigarrillos que hacían unos eventos y el animador era él. O sea, entonces tú ves al Gran Combo de Puerto Rico, tú ves a un José Alberto el Canario, un conjunto Quisqueya, tú sabes, toda esta gente. Entonces ver a Mariano siempre elegante, bien puesto. Entonces cuando ya tenías esa conversación con él, en un rato era la clase de 101, 102 de locución, de personalidad. Joey, importante, papá. O sea, usted siempre está impecable, zapatos, o sea, usted bien chévere, usted proyecta, usted está en esa tarima y usted tiene que proyectar. O sea, y es lo que hemos vivido y es lo que nos llevamos de esa gran gloria, y al mismo tiempo él, porque lo que corren los genes de él son los genes de su papá, que también la estirpe. Sí, don Marianito Hurtado padre, ¿sabes? Que son gente de esa época, así que por eso es que te digo que se cierra un ciclo, Frankie, se cierra un ciclo, y pues, mano, agradecido de que tú me des la oportunidad y agradecido de que todavía estamos en salud y que podemos decirle a esta nueva generación que está viendo esto, que lean, que escuchen, que busquen y que se instruyan de todos los que de una forma u otra somos parte de la radio en este país. Y cimentaron el camino para que ustedes, los nuevos, estén ahí. Me alegra saludarte, hermano. Igual, Dios te bendice a ti también. Amén. Gusto verte siempre. Seguimos a través de FJ Directo. A mi lado, uno de los responsables que yo esté en la radio durante tantos años, Marcos del Valle, Doctor Love. ¿Cómo tú estás, papá? Muy bien, y aquí pues haciendo actos de presencia, estos momentos, ¿verdad?, que nos unen a todos los que de una manera u otra hemos estado ligados a la radio, pues a despedir a uno de los nuestros. Quisiéramos encontrarnos en momentos o en escenarios mejores, mejor ambiente, pero Mariano dispuso que fuera así, él era el director de programación. Exactamente, y una personalidad que definitivamente pues influyó en todos los que vinimos en esta época moderna de la radio. Posiblemente él fue el punto de inflexión de la historia, pasando de lo que era la radio de tradición a lo que es la radio moderna, que es la que hicimos nosotros. Así que yo siento que fue el primero de los pioneros, ¿verdad?, de este medio en la época moderna. Es interesante porque en el caso de nosotros, venimos, para los que nos ven fuera de Puerto Rico, venimos fuera del área metropolitana. Sin embargo, trascendimos luego por razones del éxito que lleva uno al área metropolitana. Pero ya tú escuchabas a Marianito. Cuéntame, ¿cómo tú estableces el contacto de ser un oyente de Mariano? Pues básicamente Marianito fue el ejemplo a seguir. Él luego pues hizo su academia de locutores, pero él no necesitaba hacer una academia, simplemente uno aprendía tanto escuchándolo
al aire, era algo diferente, original. Obviamente la época de Radio Rock es la época que más yo recuerdo. Los concursos, la animación, el estilo ese único de Marianito que sobresalía. Luego, pues en la época de Sal Soul, la voz de Sal Soul, en cierto sentido, pues era como una competencia amistosa entre todas las emisoras, pero definitivamente la veteranía de Marianito Artaud, pues sobresalía. Era evidente. Ahorita yo le preguntaba a otros compañeros, les decía, ¿qué hay de Marianito Artaud en ti cuando tú eras locutor? ¿Qué hay de Mariano en Dr. Love Marcos del Valle? Pues básicamente yo conocí a Marianito en una ocasión que ambos coincidimos. Éramos jueces en un concurso de baile en la época de las discotecas en Ponce y tuve el honor de compartir con él en ese momento, siendo ya él un veterano y básicamente yo empezando una carrera radial y sentirme que dentro de todo, aunque él era un veterano, un experto y yo era quizás el novato, había un respeto tan increíble. O sea, es una persona que trataba a todo el mundo con un respeto y tenía un respeto también muy grande para el público y eso yo lo heredé. Yo decía, Marianito nunca haría algo de lo cual él se sintiera avergonzado. Yo quisiera seguir ese ejemplo y aunque vuelvo y te digo, no fui su estudiante como quizás otros amigos, pero sí escuchándolo y viendo esa personalidad que él tenía, aprendí mucho y siento que debo estar aquí hoy. Pero yo creo que es un acto moral y de responsabilidad que teníamos que estar acá. Pero has dicho algo que me llama tremendamente la atención porque coincido contigo cuando dices, solamente con escucharlo, no había que ser discípulo de él en un salón, sino que el gran salón era toda su audiencia, todos los que lo escuchamos. Al aire. Y no solamente, ¿verdad?, la parte de su talento radial, sino la personalidad. La calidad humana del individuo. Definitivamente, ¿verdad? Tú no veías esta animosidad de competencia, sino que era todo lo contrario. Si a ti te apasiona la radio, a mí me apasiona también. Tenemos la misma pasión. Y eso es lo que me atrae mucho a la carrera de Marianito. Es interesante porque inevitablemente cuando hablo de Marcos del Valle, tengo que hablar de Eric Mamer y Eric Williams. Entonces ustedes dos marcaron también una época y estoy seguro que Eric coincide contigo en esa apreciación a la figura de Marianito Artaud. Siempre Eric Williams, que también es nuestro hermano, siempre mencionaba que Marianito Artaud era el gran maestro de todos nosotros. Siempre lo tenía en un lugar bien especial y obviamente volviendo a la época de Radio Rock que marcó, ¿verdad?, tantas cosas diferentes, fue lo que sirvió de ejemplo para las carreras que después nosotros desarrollamos. ¿Por qué la grandeza de Radio Rock, doctor? Definitivamente un antes y un después de Radio Rock. Sí, no, fue la primera emisora de radio que desarrolló unos talentos, unos conceptos. Rompió unos parámetros. Sí, era como romper con lo que era la tradición, entrar en una serie de elementos nuevos en la radio, estos concursos fabulosos donde regalaban miles de dólares. Yo le decía a Junior, recuerdo el verano de $24,000 de la tremenda Radio Rock. Definitivo, una serie de concursos y estas ideas que surgían de ellos, la información como la presentaban. O sea, recuerdo la sección de Marianito de Radio Rock Confidencial y que mucho uno aprendía y el estilo. De hecho, yo en un momento dado, luego en mi carrera, hacía unas secciones, no sé si recuerdas el detalle que lo hacíamos para el meneo de la mañana, y yo pensaba, ¿cómo esto lo haría Marianito Artaud? Es que a mí me sucedía lo mismo, señores. Aquí en Puerto Rico hay una firma de mantecado,
una empresa de mantecado, de helado, como decimos acá en nuestro país, que es Baskin Robbins. La voz oficial por muchos años era Marianito. Entonces al final decía, Baskin Robbins, siempre 31, delicioso sabor. Y yo no sé cuántas veces yo practiqué eso, a ver si me salía como a él. Sí, lo decía de una manera que tú básicamente te saboreabas los deliciosos helados, los mantecados. Realmente la voz de Marianito era un placer escucharlo, ya sea en comerciales, presentando música, animando un espectáculo artístico en la televisión, lo hacía muy bien. Yo creo que Mariano, y tal vez nos podemos encontrar en ese punto, fue de los primeros polifacéticos o multifacéticos, porque era locutor de radio, era animador de espectáculos, también iba a la televisión con éxito, o sea que fue no polifacético, fue multifacético. Hasta cine, hasta fue actor, obviamente una carrera amplia y que exploró todas las áreas, y obviamente tenía la herencia, ¿verdad?, de su padre, que también fue una Lo llevaba en el ADN. Exactamente. Y gracias a él, pues fuimos muchos los que seguimos sus caminos y estamos aquí para honrarlo. Para honrarlo. No podíamos faltar. No podíamos faltar. Y gracias por estar aquí, Frankie, y voy a saludar al resto de la Pero no te vas todavía, porque en la entrevista, yo no sé si tú la viste, pero hay un momento en que yo le pregunto, le digo a Marianito, ¿qué tú pensaste cuando escuchaste a esos muchachos en Mayagüez? Ahorita Yun Yun me habló de eso. Y yo quiero que tú me des tu reacción, porque esa parte de la entrevista yo me la disfruté tanto. Y hablé con Meche ahorita, su viuda, y me dice, tú no sabes lo contento que estaba Mariano ese día que tú le hiciste la entrevista. Y el propósito era que yo quería que Mariano reconociera, supiera el valor que él tuvo para nosotros. Y yo creo que él se lo llevó y Meche me dijo que sí. Ay, qué bueno. Nosotros, cuando yo oí tu entrevista y específicamente le preguntaste por estos muchachos del área oeste, que obviamente pues somos estos muchachos que ya no somos tan muchachos, pero que en aquel momento lo éramos, pues me hizo brincar de emoción. O sea, tú decir que una persona como Marianito Artaud realmente nos escuchaba. Munchado, Marianito Artaud, sabía que Echevarría. Sabía que teníamos talento, sabía que podíamos llegar a algo en este medio. Tú sabes que me dijo Yun Yun, me dice, nosotros los fuimos a ver a ustedes una vez, escondidos en un punto bien alto, mirándolos a ustedes, y que él le dijo a Moon, estos tipos tienen el talento. Y Moon le dijo, nos tenemos que cuidar, pero nosotros seguimos siendo los reyes. Muy a lo Moon. En una ocasión hablé con Yun Yun y también me confesó que ellos iban al oeste también para percibir que era la competencia. Decía, estos chamaquitos son los que vienen y vamos a estar pendientes. Nosotros todavía somos los reyes, pero esta gente tienen hambre y tienen talento. Yo te doy las gracias por haber confiado en mí durante tanto tiempo y haberme dado la oportunidad. Y yo estoy orgulloso de haber sembrado un poquito, ¿verdad?, de la semilla esa de la pasión por los medios que tú la has llevado. Yo estoy orgulloso de haber formado también parte de tu carrera, por lo menos darte una ayudita al principio en lo que tú desarrollaste lo que eres, que eres el orgullo de Mayagüez. Bueno, algo de ellos yo llevo, de Marcos del Valle, de Eric Williams, así que con ese mismo orgullo nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y estaremos aquí presentando nuestro respeto. Amén. El maestro Marianito Artaud. Productor, hombre de las comunicaciones, Rolando Santa, el Pachá, ¿cómo está todo? Saludos, Frankie, gracias. Todo bien aquí, diciendo presente en este momento que es un poco triste, ¿verdad? Pero donde nos unimos los amigos para honrar la vida y la memoria de Marianito. Cuéntame tu experiencia de vida junto a la figura del maestro. Pues mira, yo conocí a Mariano cuando llegué a Sal Soul en el 1987. Ya siendo Mariano la voz oficial de Sal Soul, entonces en ese entonces tuve la suerte de trabajar de la mano de Marianito por cerca de más de 10 años, aunque estuve al aire 5. Y nada, allí estuve con Marianito, Albaniza y este servidor, estuvimos allí en la época de gloria de Sal Soul. ¿Qué se siente que tú recoges ahora de ese tiempo junto a Mariano, que tú dices, wow, esto fue de un gran valor haber compartido con él? Pues mira, Mariano, tú sabes que fue un maestro de la locución. De Mariano aprendí mucho. Cuéntame.
yo tuve la oportunidad de grabar muchas cosas con Mariano a dos voces. Y tuve la oportunidad, cuando ya Mariano dejó de hacer cosas con las diferentes marcas, los diferentes festivales, como Schaefer Latino, entre otros, y yo tuve la oportunidad de ser el animador cuando ya sale Marianito. Así que imagínate por dónde va la cosa por ahí. Pero sí, con Marianito aprendí mucho. Era retante trabajar con él. Sí, y grabar a dos voces con Mariano, donde te grababa todo one tape, pues es un reto para ti como locutor joven llegar a grabar a dos voces con él y tratar de no equivocarte para asegurarte de que el maestro no se moleste y se enfade porque le está tomando mucho tiempo grabar una promo, ¿entiendes? Y uno creérselo, decir, wow, grabé con Marianito, una cosa. Sí. Mira, yo cuando supe, yo con Mariano tuve, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, una amistad de muchos años. Tuve el honor de ser invitado incluso a su boda con Meche. Así que mi relación con Marianito viene de casi 40 años. Así que de eso es que estamos hablando. Luego, tener la oportunidad de trabajar con él por tantos años y ese contacto constante y conocer de su espíritu, su manera de trabajar, su alegría, ese estilo único, pues definitivamente es una enseñanza. Es una enseñanza estar al lado de un maestro. ¿Cómo lo vas a recordar? Lo voy a recordar como una de las grandes voces de Puerto Rico, un hombre muy dinámico, muy alegre y sobre todas las cosas muy recto, muy disciplinado y un tipo que amaba la radio como nadie. Me alegra saludarte, me alegra verte bien y deseándote el mejor de los éxitos, hermano. Gracias, querido. Frankie. Siempre. En paz descanse, Mariano.